Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy Jesús nos propone que lo más importante es amar a Dios. En eso llega un escriba que había escuchado varias alternativas y Jesús con la pluma le indica que Dios tiene preferencia para ser amado. Escuchemos pues a Jesús en esta historia de amor. Señor Jesús, después de meditar a tu lado, ¿cómo puedo amarte a través de mi prójimo? Te doy gracias por enseñarme a amar, sabiendo que no solo necesito amar a aquella persona que menos quiero, sino que también puedo amar al que lo necesita. (28) Llegó también un escriba que los había oído discutir y viendo lo bien que él les había respondido, le propuso esta cuestión: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Después de que refutó el Señor a los fariseos y saduceos que le tentaban, se nos dice cómo satisfizo una pregunta de un escriba. Uno de los escribas que había oído esta disputa, viéndolo bien, etc., un escriba que hace la pregunta se caracteriza por su falta de hostilidad y por la aprobación que recibe de Jesús. Confrontar Mateo 22:35 y Lucas 10:25. Su actitud y su deseo sincero de aprender convierten el incidente más un ejercicio de aprendizaje que en una controversia. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Esta pregunta se les hacía frecuentemente a los maestros judíos. La respuesta famosa de Hillel fue la siguiente: lo que no quieras para ti, no lo hagas a tu prójimo. Esta es la ley entera, el resto es comentario. Ve y aprende. Así respondió a la petición de un prosélito que deseaba que le enseñara mientras permanecía sobre una pierna. Hillel suponía que esta enseñanza resumiría toda la ley y daría a sus 613 mandamientos un principio coherente. Los primeros cristianos comprendieron el resumen de la ley de Jesús como autorización para no cumplir los preceptos rituales. No está claro si era esta la intención en este caso. 29. Jesús respondió: el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Pues qué duda debe haber sobre esto, sino la que es común a todos los letrados por la diversidad de mandatos que se prescriben en el Éxodo capítulo 20 y en el Levítico capítulo 26 y en el Deuteronomio capítulo 4. De aquí que conteste no con uno, sino con dos mandamientos, con los cuales se alimenta nuestra infancia como a los pechos de nuestra madre, y dice: el primero de todos los mandamientos es este: oh Israel, el Señor Dios tuyo es el solo Dios. Llama a este el primero y principal de todos los mandamientos, es decir, que debemos ante todo poner en el fondo de nuestro corazón, como único fundamento de la piedad, el conocimiento y la confesión de la unidad divina con la práctica de las buenas obras, que se perfeccionan en el amor a Dios y al prójimo. Y añade: y amarás al Señor Dios tuyo, etc. El primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. La respuesta de Jesús es una cita de Deuteronomio 6, 4 al 5, el primero de los tres textos que los judíos piadosos recitaban 2 veces al día. Deuteronomio 6, 4 al 9, 11 del 13 al 21, Números 15 del 37 al 41. El mandato de amar a Dios brota de su naturaleza de ser el único Dios. Los 4 términos que aparecen, corazón, alma, mente, fuerza, no se refieren a diferentes partes de la persona, sino que son un modo de acentuar que debe amarse a Dios con todos los recursos disponibles.
30. Amarás al Señor tu Dios de todo de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Observemos cómo enumera todas las fuerzas del alma. Pone en primer lugar el alma animal diciendo con toda tu alma. A ella pertenece la ira y el deseo, los que quiere que sacrifiquemos al divino amor. Hay otra fuerza que se llama natural, la que corresponde la nutrición y el desarrollo que toda entera debemos dar también al Señor. Por eso dice con todo tu corazón. Hay una fuerza racional que se llama mente, que debemos dar también toda entera a Dios, y con todas tus fuerzas, añade. Esto se refiere a las fuerzas corporales. (31) El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe un mandamiento mayor que estos. Dice semejante al primero, porque estos dos mandamientos están vinculados el uno con el otro y pueden intercambiarse entre sí, pues el que ama a Dios ama sus obras. Y debe por consiguiente amar a todos los hombres, recíprocamente. El que ama al prójimo, que con frecuencia es causa de tropiezo, con mucha más razón debe amar a aquel de quien siempre está recibiendo beneficios. Y por lo tanto, y a causa de la correspondencia de estos mandamientos, añade: no hay otro mandamiento que sea mayor que estos. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque solo se le preguntó por un mandamiento, Jesús añade el segundo. No hay intención de igualar o de unir los dos mandamientos, confrontar Lucas 10:27. El segundo mandamiento es una cita del Levítico 19:18, confrontar Romanos 13:9, Gálatas 5:14, Santiago 2:8. Los dos mandamientos están conectados por la palabra amor. Y el hecho que Jesús los uniera era una nota teológica original, ni en el Levítico 19:18 ni tampoco en los desarrollos neotestamentarios aparece conciencia alguna del moderno descubrimiento de la baja autoestima y de la necesidad de amarse a uno mismo para poder amar a otro. 32. Díjole el escriba: maestro, bien has dicho, en verdad no, que él es el único, que no hay otro más que él. Muy bien, maestro, el escriba expresa su acuerdo con Jesús, parafraseando su afirmación sin ningún indicio de hostilidad o de ironía. 33. Y el amarlo con todo el corazón y con todo el espíritu y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Manifiesta que entre los escribas y fariseos se trataba muchas veces la grave cuestión de cuál era el mandamiento. Primero, el principal de la ley divina. En efecto, unos decían que ofrecer panes ácimos y sacrificios, y otros que hacer obras de fe y de caridad. Estos últimos se fundaban en que muchos de los padres anteriores a la ley habían agradado a Dios con obras tanto de fe como de caridad, y este escriba declaraba que así era como él pensaba, más que todos los holocaustos y sacrificios. La comparación del escriba es una simple evocación de Oseas 6:6 y 1 Samuel 15:22, y no exige que la interpretemos como una condena del sistema sacrificial. En su estructura de pensamiento, el amor a Dios y al prójimo eran los grandes principios que estaban tras el sistema sacrificial. (34) Jesús, viendo que había hablado juiciosamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios.
nadie osó más proponerle cuestiones, y no debe chocarnos que diga San Mateo, que fue el escriba a preguntar al Señor para tentarle, porque pudo suceder que aunque fuera con tal intención se corrigiera con la respuesta del Señor, o quizá aunque tuviera esa intención no fuera la del que con malicia se propone engañar a su enemigo, sino más bien la del que con prudencia pretende esclarecer algo que le resulta oscuro. No estás lejos del reino de Dios, más que de una realidad futura. El reino de Dios se presenta en este texto como algo accesible, que parece tener dimensiones espaciales. La correcta comprensión que el escriba tiene de lo que es esencial en la ley del Antiguo Testamento lo sitúa cerca del reino que está viniendo y lo prepara para recibirlo adecuadamente. Confrontar 10 del 13 al 16. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado relatando cómo Jesús nos propone que lo más importante es amar a Dios, y en eso llega un escriba que había escuchado varias alternativas, y Jesús con aplomo le indica que Dios tiene preferencia para ser amado. Escuchemos pues a Jesús en esta historia de amor. En tanto, reciban un saludo y con el favor de Dios, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.